Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, tardes, noches. De nuevo aquí estamos con el desarrollo de otro módulo. Este módulo es el de urgencias médico-quirúrgicas. Y el día de hoy estoy con ustedes para compartirles un poquito el tema sobre las crisis o el manejo integral de un paciente con una crisis hipertensiva. Recordarles, soy el doctor Juan Carlos Olivera Ramírez, profesor de la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas y estaré con ustedes a lo largo de este módulo o presentándole más de algún otro tema que sea de nuestro interés. Muy bien, ¿qué vamos a aprender en este apartado? Recordar un poquito que en Urgencias Médico-Quirúrgicas 1 nosotros vimos el tema de la enfermedad y la hipertensión arterial. Sabemos que esta enfermedad, por ende, es una patología crónica de evolución degenerativa, ¿sí? Y que pues actualmente, de acuerdo a los datos de la encuesta nacional de salud, pues supera un poquito más allá del 20-30% de prevalencia en nuestra población, en este caso en México. ¿Qué hay acerca de las crisis hipertensivas? Las crisis hipertensivas van a representar, de acuerdo a los datos estadísticos, aproximadamente entre el 1 y el 2% en todos los pacientes hipertensos. O sea que en algún momento de su enfermedad, del desarrollo de su enfermedad, estos van a llegar a desarrollar este estado patológico de descontrol de la presión arterial. Hoy en día las crisis hipertensivas son un poquito más manejables, representan el 7% de la consulta en las salas de urgencia y por obvias razones también en los servicios de atención prehospitalaria suelen representar un porcentaje de entre el 5, 10, 15% aproximadamente, cuando estas suelen ser diagnosticadas de manera local, de manera adecuada, perdón. En cuanto a las crisis hipertensivas de manera local, podemos hablar un poquito de las estadísticas en Colima. No hay un estudio en específico que nos diga a profundidad cuál es la tasa de incidencia y de prevalencia de estas crisis hipertensivas en Colima. Y lo que sí podemos evaluar en nuestro desarrollo profesional, tanto en el área médica como en el área paramédica, es que debemos de determinar adecuadamente, filtrar a aquellos pacientes que no entren dentro de esos criterios de la crisis hipertensiva, con el fin de otorgar un enfoque íntegro a nuestros pacientes que los detectamos con un alza en la presión arterial y en los cuales algunos presentan síntomas y otros no, y de repente confundimos la definición propia de la enfermedad de la crisis hipertensiva. En cuanto a la fisiopatología de las crisis hipertensivas, se debe recalcar que se debe, como lo venimos manejando en la presentación anterior, a una enfermedad de presentación degenerativa y con una cronicidad. En esos pacientes, la mayoría de ellos cursan ya con un diagnóstico de hipertensión arterial conocida, la cual puede estar en un estadio descontrolado o puede debutar en algunos otros pacientes en los cuales no se tenga el antecedente de la enfermedad. Directamente esto ocurre por una elevación repentina de la presión arterial debido a un aumento en la resistencia periférica a consecuencia de la liberación de sustancias vasopresoras como son la angiotensina tipo 2, la noradrenalina y la hormona antidiurética. En cuanto a la circulación cerebral, la cardíaca y la renal disponen de mecanismos de control, pero no en todos los casos funcionan estos sistemas de mecanismo neurológico, endocrinológico y también el sistema renal. A consecuencia de eso se detectan algunas patologías asociadas como pueden ser enfermedad cerebrovascular, ya es isquémica hemorrágica, hemorragias intracraneanas, encefalopatía hipertensiva, aneurisma disecante aórtico, insuficiencia cardíaca aguda, síndrome coronario agudo, hipertensión arterial maligna, bypass aortocoronario e historia de enfermedad cardiovascular. También están asociadas patologías como la insuficiencia renal, trasplantes o el fiocromocitoma y algunas otras patologías que pueden ser temporales como es la preeclampsia o la eclampsia
traumatismo craneoencefálico, quemaduras prolongadas, suspensión del tratamiento antihipertensivo y el consumo de algunas drogas, principalmente las simpaticomiméticas. Muy bien. En cuanto a la clasificación, desde 1984 se propusieron dos definiciones para las crisis hipertensivas. Uno es la urgencia hipertensiva y el otro viene siendo la emergencia hipertensiva. Y pues cabe señalar que la diferencia práctica, para empezar, están asociadas a partir de ciertas cifras en definición de hipertensión arterial. Sabemos que la definición propia de hipertensión arterial, que vienen descritas desde la norma oficial mexicana, la guía de práctica clínica, y también los compendios o resúmenes del manejo de la presión arterial, ya sea a nivel continental o mundial, pues viene siendo la definición de hipertensión arriba de las cifras, ya sea presión arterial sistólica de 140 mayor o igual a, o la presión arterial diastólica mayor a 90 igual a. En el caso de las crisis hipertensivas, esto varía un poquito la definición y sobre todo dependiendo la referencia bibliográfica que ustedes consulten. En el caso de México, más o menos las referencias andan entre el 180 y los 200 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Y como ven aquí en este cuadro comparativo viene la asociación en el caso de la sociedad, de las guías europeas de la Sociedad de Hipertensión Arterial y Cardiología, definiendo la crisis hipertensiva cuando ésta supera los 180 sobre 120 milímetros de mercurio, y que la Sociedad Española de Hipertensión Arterial lo define cuando es una cifra mayor o igual a 210 sobre 120 milímetros de mercurio. En el caso de las manifestaciones clínicas, recordar que en el caso de la emergencia, en el caso de la urgencia hipertensiva, pues esta solamente va a presentar la cifra arterial con un incremento a la misma, ¿sí? Con las definiciones ya mencionadas. Pero cuando existe una aplicación o una manifestación clínica ya de daño a órgano blanco, ya sea cerebro, corazón, pulmones, riñones, ¿sí? Hablamos ya ahí de una emergencia hipertensiva y el tratamiento o el objetivo tiende a ser un poquito más estricto. Obviamente que nosotros vamos a empezar a indagar un poquito desde la anamnesis para orientarnos hacia el objetivo diagnóstico o la posible causa que esté generándonos este incremento de la presión arterial. Antecedentes, la enfermedad actual, exploración física que se apliquen de manera específica, y pues en el caso de manifestaciones asociadas como la encefalopatía hipertensiva, un accidente cerebrovascular donde el tratamiento hipotensor quedará reservado para algunos casos, siendo esta por encima de 200 sobre 130 milímetros de mercurio. En este caso, si se llegara a presentar este tipo de patología asociada, el tratamiento de elección suele ser el nitroprusiato. En el caso del síndrome coronario agudo, debemos de reducirlo de manera gradual, sin disminuir la presión arterial diastólica a más de 100 milímetros de mercurio. Podemos utilizar de igual manera nitroglicerina endovenosa, ya que esta disminuye la resistencia venosa periférica y mejora la perfusión coronaria. Y en el caso del edema agudo de pulmón, en algunos casos se debe a una sobrecarga de líquidos endovenosos. El fármaco de elección suele ser el nitroprusiato junto con la morfina y el oxígeno, así como los diuréticos de asa de manera respectiva. Algunos signos y síntomas cuando hay afectación a órgano blanco: en el caso de la exploración cardíaca vamos a detectar taquicardia, taquipnea, la presencia del tercer tono o galope, la ortopnea, crepitantes, la ingurgitación yugular, edemas, soplo abdominal, asimetría de pulsos y signos de mala perfusión tisular. En el caso de la exploración neurológica, enfocado a la encefalopatía, puede haber alteración del estado de conciencia, puede encontrarse el paciente desorientado, con crisis convulsivas,
o ya sean focalizadas o generalizadas o con rigidez de nuca. En el caso del fondo de ojo suele haber presencia de hemorragias, exudados algodonosos o duros o papiledema. Y en el caso de las lesiones renales suele haber edema, oligouria, proteinuria y hematuria en algunos casos. Cuando nosotros detectemos este tipo de pacientes con las manifestaciones clínicas, las cifras de presión arterial diagnósticas, lo que tenemos que hacer es comprobarlo con un esfigmomanómetro en buenas condiciones y que este pues cubra de manera adecuada el grosor del brazo. La valoración rápida determina también la limitación del daño a los órganos diana a través de un diagnóstico correcto. Si tras esto se descarta la presencia de una urgencia vital o de lesiones importantes, entonces vamos a dejar al paciente en reposo. En algunos casos, tanto las urgencias hipertensivas como las pseudocrisis, que suelen ser aquellos incrementos de una presión arterial descontrolada, a veces con el solo hecho de ponerles un poquito de descanso, calmarlos de 15 a 30 minutos, la mayoría de estos, bueno, el 45, al menos el 45% suele normalizar las cifras de presión, ya que en algunos casos estos incrementos se pueden deber al estrés, a la ansiedad, a lo mejor el paciente no ha descansado bien, ¿sí? Detalles que generan un estado de alteración o estrés físico o emocional. Los estudios complementarios pues suelen ser estudios paraclínicos de sangre, examen general de orina para determinar la proteinuria, ¿sí? Podemos solicitar el electrocardiograma también y algunos otros estudios de imagen, dependiendo también el enfoque clínico que vayamos detectando con nuestro paciente. El tratamiento, bueno, aquí se sugiere la disminución proporcional aproximadamente entre el 15 y el 20% por cada hora con nuestros pacientes. Obviamente la guía de práctica clínica sugiere que el tratamiento inicial se deba con beta bloqueantes como lo puede ser la betalol, calcio antagonistas como puede ser el nicardipino, que no tienen tantos efectos secundarios, e inclusive estos medicamentos tienden a evaluarse de manera similar y no ninguno de ellos reduce de manera más directa la mortalidad en los pacientes con crisis hipertensiva. Los medicamentos de fácil acceso que también forman parte del tratamiento de primera línea suelen ser los YECAS, en este caso como el captopril, que es lo que más se recomienda, ¿no? Un captopril sublingual por intervalos, ¿no? Ya definidos. En el caso de que nuestro paciente, por ejemplo, su crisis se deba principalmente a la ausencia del tratamiento, que no sea un tratamiento muy uniforme o muy bien establecido, pues primero y antes que nada de ofrecerle algún otro tratamiento, hay que retomar el tratamiento que ya estaba realizando nuestro paciente en un principio. Ahora, ante la presencia también de algunas otras patologías en las cuales va a ser sí o sí necesario reducir de manera brusca el incremento de la presión, hablamos en este caso de la preeclampsia o eclampsia, la disección aórtica y la crisis por cromocitoma. ¿Sí? En el caso de estas combinaciones, por ejemplo, un accidente cerebrovascular más la crisis hipertensiva, se recomienda disminuirlo en un 15% en una hora para reducir el daño a los órganos utilizando como primera línea la betalol o nicardipino. Pero en cambio, si yo tengo un paciente que tiene una patología asociada como lo viene siendo un shock cardiogénico, obviamente los beta bloqueantes están contraindicados. Para eso sí utilizaríamos el nicardipino o algún otro medicamento de segunda elección, como pudiera tratarse de algún YECA, ¿sí? En el caso del estado hipertensivo más, o sea, solamente tiene como antecedente la hipertensión arterial, la crisis, hay que reducirla del 20 al 25% utilizando la betalol y el nicardipino de primera línea. El nitroprusiato como un medicamento de segunda también puede ser viable. En el caso de los pacientes con infarto, aquí hay que reducirlo de manera gradual y se sugiere utilizar de primera línea la nitroglicerina como agente vasoactivo,
el abetalol o el esmolol como segunda línea el dinitrato de isosorbide, que en algunos casos lo conocemos como el isoquet. Aquí en este caso la emergencia hipertensiva también debemos de determinar algunos otros estudios clínicos, como pueden ser la aplicación de una angiotomografía, la tomografía axial para la determinación del daño por un EBC, ¿sí? O en el caso de un EBC isquémico, hemorrágico, las hemorragias cerebrales y las enzimas cardíacas o la tele de tórax para el síndrome coronario agudo. En el caso también de las emergencias hipertensivas, debemos de utilizar algunos otros medicamentos como puede ser las benzodiazepinas para el manejo de pacientes con medicamentos o fármacos psicoactivos de tipo anfetaminas, o sí, los que son principalmente simpático-miméticos, que cumplan con el perfil toxicológico. Muy bien, realmente no hay como tal un algoritmo muy específico, salvo el que puedan encontrar en la guía de práctica clínica, pero por ejemplo en este caso este algoritmo del síndrome hipertensivo agudo nos habla de que el control debe estar establecido en las primeras 24 a 48 horas en el caso de la urgencia. Podemos tener al paciente en reposo, utilizar un ansiolítico y si hay buena respuesta el manejo sigue siendo ambulatorio. En el caso de que no, pues podemos iniciar con 25 miligramos vía oral de captopril y si es necesario repetirlo cada 30 minutos hasta completar 2 o 3 dosis. No más porque pues también estaríamos completando la dosis máxima diaria de captopril. En el caso de que el tratamiento haya sido abandonado, como les comentaba, hay que retomarlo, salvo alguna situación o presentación clínica específica que lo contraindique. En el caso de la emergencia hipertensiva, el control debe establecerse en las primeras horas de iniciada la patología y esta debe de descenderse de manera proporcional de acuerdo a la manifestación clínica también que tenga nuestro paciente asociado. Ya vimos que podemos utilizar medicamentos como lo son los beta bloqueantes como el abetalol, el nicardipino, la nitroglicerina y la furosemida, y aquí vienen por la dosis de manera respectiva para que puedan utilizarlas en caso de tenerlos disponibles. De manera básica pues hay que utilizar los protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada, que vendría siendo el CAB, ¿sí? Con la monitorización continua de nuestro paciente, la determinación del electrocardiograma si lo tienen disponible y la derivación a nuestro paciente pues debe estar enfocado principalmente en las manifestaciones y las posibles complicaciones que pueda tener presente. Las principales complicaciones van enfocadas al sistema nervioso central con la presentación de una encefalopatía hipertensiva. En el caso de pulmón, pues que pudiera generar secuestro de líquidos, en este caso a nivel pleural, con un edema agudo de pulmón. En el caso del corazón, pues ya vimos posibles presencia de infarto, disección aórtica, insuficiencia renal aguda, y en el caso del embarazo, pues la presentación de la eclampsia o la preeclampsia. Los criterios de traslado, como les comentaba, pues prácticamente estos van a estar enfocados en las manifestaciones clínicas urgentes o emergentes que tenga nuestro paciente, la inestabilidad o inclusive la falta de capacidad terapéutica de manera ambulatoria que no podamos cubrir nosotros como sistema prehospitalario. Y en el caso del sistema hospitalario de primero o segundo nivel pudieran referirse de manera respectiva en algunos eventos como pudiera ser la disección aórtica a un tercer nivel, la presencia del feocromocitoma también para derivación y pues en el caso de la preeclampsia, eclampsia, segundo o tercer nivel de acuerdo a las necesidades o capacidad resolutiva de la unidad clínica que lo esté recibiendo. Pues de mi parte prácticamente sería todo. Cualquier inquietud o duda, pues ya saben cómo podemos resolverlo a través del chat o dejen su mensaje en la parte de abajo de este video. Que tengan buen día.